Buenos días para todos, mi nombre es Ana María Parada, residente del programa de Medicina de Urgencias de la Universidad de Antioquia, y el día de hoy vamos a hablar entonces de otros usos alternativos o que digamos no son tan difundidos y usados en la práctica clínica diaria, como es el uso de la ecografía a la cabecera del paciente para el diagnóstico de urgencias gastrointestinales. Quiero iniciar entonces agradeciendo al doctor Juan Manuel Robledo, urgentólogo del Hospital Pablo Tobón Uribe, quien me brindó su asesoría para la charla y me brindó algunas imágenes que les voy a mostrar acá. Es importante seguir hablando entonces de la patología gastrointestinal, ya que el dolor abdominal puede ser hasta el 5% de los motivos de consulta al servicio de urgencias y del 20 al 40% de estas son patologías graves que requieren admisión hospitalaria y en muchas ocasiones terminan siendo de manejo quirúrgico. Entonces, para desarrollar el contenido de este tema, voy a empezar hablando algo respecto a los aspectos técnicos, un protocolo de insolación que encontré y a medida que vamos hablando como de las ventanas o los sitios puntuales anatómicos de insonación, revisar cuáles son los hallazgos de cada una de esas patologías gastrointestinales y las que tienen un sustento en la evidencia, cuál es el rendimiento diagnóstico entonces del focus para cada una de ellas. Empezando por los aspectos técnicos, quiero hacer énfasis en que si bien cuando uno pues tiene ya como un esquema de cuál es el órgano que quiere visualizar o cuál es la estructura anatómica a detallar, pues piensa cuál es el transductor ideal. Si necesita un transductor de baja frecuencia que le alcance mayor profundidad hacia el tejido, que es lo que casi siempre pensaría uno que es el ideal al evaluar órganos de la cavidad abdominal. Sin embargo, les voy a ir mostrando a lo largo de la charla que según lo que usted quiere identificar, va a ir siendo necesario usar uno u otro transductor específico. También es importante resaltar, y es que como lo hemos mencionado en oportunidades o en reuniones anteriores, vale muchísimo la pena utilizar los presets o los modos pues configurados por el aparato como tal para mejorar la visualización de ciertas estructuras. Entonces, digamos que a grosso modo el transductor ideal a utilizar va a ser el convexo, pero también podemos considerar cuando vamos a insonar las partes altas del abdomen, que queremos acceder a través de los arcos o a través de los espacios intercostales, utilizar el sectorial con el preset o la configuración de abdomen. Respecto a la posición en la cual va a estar el paciente, es también importante tener en cuenta que pues, normalmente va a ser en decúbito supino, pero según las patologías o las estructuras que vamos a insonar o a buscar, vamos a pues, favorecer la adquisición de las imágenes con ciertas posiciones, como es poner al paciente en decúbito o con ciertas variaciones en la posición como tal que me faciliten adquirir las imágenes, pero esto lo va a ir profundizando según cada una de las patologías gastrointestinales que vamos a ir viendo. Entonces, a diferencia de otros motivos de consulta o de otros contextos clínicos como son el choque, la disnea, en los cuales desde la literatura y la evidencia hay muy buen soporte de ciertos protocolos o algoritmos de insonación, en el abdomen no es tan frecuente. Haciendo pues como una búsqueda bibliográfica, encontré este protocolo o esta guía de insonación que realmente es muy viejita, es de 2010, pero la traje porque me parece que recoge o hace como un abordaje sistemático de todas las estructuras por las cuales un paciente podría llegar consultando al servicio de urgencias por dolor abdominal. Y ellos lo han referido como el protocolo del signo del dólar. El protocolo del signo de dólar consiste entonces en empezar la insonación y la visualización de las estructuras anatómicas, ir descartando patologías y se forma pues en toda la pared abdominal como si fuera un signo de dólar. Consta entonces en 7 ventanas. La primera ventana va a ser visualizar en el epigastrio, donde sabemos estructuras anatómicas como el corazón puede generar un dolor referido a esta zona. Vamos a evaluar patologías gástricas y pancreáticas. La segunda ventana va a ser el hipocondrio derecho, donde vamos a visualizar hígado, vesícula y árbol biliar. Tercera y quinta ventana va a ser entonces los flancos, donde vamos a visualizar los riñones, más como un hallazgo indirecto de uropatía obstructiva por la cual puede estar consultando el paciente, que va a ser visualizar hidronefrosis. El mesogastrio, digamos que nos va a abordar la gran cantidad o las patologías más importantes a descartar,
mirando o las cuales tenemos pues como que correrle más entre comillas, como puede ser una obstrucción intestinal, una perforación de víscera hueca o patologías vasculares o urgencias vasculares como un aneurisma de aorta abdominal, por ejemplo. La sexta ventana va a ser entonces hipogastrio, donde vamos a visualizar las estructuras pélvicas y muy importante ahí va a ser pues toda la patología ginecológica en el caso de la mujer. Y la séptima ventana va a ser la fosa ilíaca derecha, donde vamos a visualizar el apéndice del ilion terminal. Vamos a empezar entonces con la patología que vamos a buscar como la etiología del dolor del paciente en el epigastrio. La evaluación del contenido gástrico, si bien la mayoría de la literatura surge es del escenario de anestesia, en los cuales los anestesiólogos se han dado a la tarea, sobre todo en población pediátrica y gestantes, que tienen mucho mayor riesgo de broncoaspiración, en objetivizar si el paciente realmente cumplió con el ayuno y qué tanto riesgo tiene de broncoaspiración al momento de la intubación según el contenido gástrico. Para visualizar entonces el contenido gástrico, digamos que lo podemos extrapolar a nosotros al escenario de urgencias en el paciente que consulta por dolor abdominal, vómito recurrente y tiene alguna patología que le pudiera hacer pensar que tiene un enlentecimiento del vaciamiento gástrico, como sea una gastropatía diabética, una enfermedad de Parkinson, la gastroparesia del paciente críticamente enfermo. Y vamos a empezar por insonar en la región del epigastrio. La idea, como les vamos a mostrar más adelante, va a ser encontrar el antro gástrico. No va a ser tan fácil con el paciente en supino porque obviamente va a depender de qué tanto contenido gástrico tenga y por eso se propone como esta variación anatómica en la cual el paciente se puede poner en decúbito lateral derecho, el contenido gástrico va a ir hacia el antro y el antro va a aproximarse hacia la pared abdominal, favoreciendo que se visualice de manera más fácil. Estas son las estructuras anatómicas que vamos a ir a identificar como tal: el lóbulo izquierdo del hígado, el límite posterior de la ventana o de lo que vamos a ir a buscar va a ser la aorta, la mesentérica superior y entre la mesentérica superior y el antro vamos a identificar el páncreas como tal. Esta es la visualización normal de un paciente que tiene un estómago vacío. Se ve una pared del antro gástrico de aproximadamente 4 a 5 milímetros, colapsada o con un poquito de imagen anecoica que indica algo de líquido o secreción gástrica. Por el contrario, si lo que vemos es esto, que como ven, a medida que aumenta el contenido gástrico se va perdiendo la delimitación o no se va a ver tan bien la pared del antogástrico, vamos a ver un contenido ya más isoecoico e hiperecoico que habla de contenido sólido en el estómago o de material espeso como leche, por ejemplo. Este es un estómago con contenido gástrico tipo líquido, puede ser líquidos claros o simplemente la secreción del estómago como tal, donde se va a ver, se pierde el grosor de la pared, pero lo que se va a ver es un contenido netamente anecoico. Y lo más importante es delimitar desde los bordes externos de ese antro gástrico el diámetro como tal, que referido en esta bibliografía específicamente hablan que el corte pues o la medición se debería hacer a nivel del páncreas. ¿Cuál es el objetivo entonces? Delimitar el diámetro del estómago y a partir de esta fórmula que está pues como referida en la literatura, sin embargo no encontré estudios grandes o qué tipo de validación tiene esta fórmula como tal, vamos a establecer el contenido gástrico del paciente. Se habla de 3 grados, grado 0, el paciente que tiene un contenido de 0 mililitros por kilo, que desde el escenario de anestesia nos hablaría de que es un paciente que, entre comillas, cumplió el ayuno, no tiene riesgo de broncoaspiración, pero si nosotros estamos sospechando que tiene un enlentecimiento del vaciamiento gástrico, pues diríamos, este paciente evacuó totalmente. Grado 1 menor o igual a 1.5 y grado 2 mayor a 1.5 mililitros por kilo. Esto no tiene validación desde el escenario pues como de urgencia, sin embargo, no, para hablar de sensibilidad o especificidad, porque no hay un gol estándar o una comparación, sin embargo, pues me pareció importante traerla para que la conozcamos, sobre todo en el paciente que consulta por vómito recurrente y tiene factor de riesgo para gastroparesia como tal. Otra estructura anatómica a detallar en el epigastrio va a ser el páncreas. En cuanto al páncreas,
vamos a encontrar más que poder detallar toda la longitud del mismo para mirar el tamaño completo del páncreas, hallazgos indirectos que nos sugieran que el paciente tiene un proceso inflamatorio en curso o una pancreatitis aguda, como la presencia de colecciones o espacios anecoicos que le hablen a usted de pseudoquistes o colecciones pancreáticas, ya sea hacia la cabeza del páncreas o a nivel de mesocolon transverso, hallazgos indirectos en el modo Doppler, como van a ser la trombosis portal o la trombosis esplénica, cuando usted va directamente a esos sitios y pone el Doppler color, u otros hallazgos indirectos, como simplemente evidenciar líquido libre en un paciente con un contexto clínico que sugiera una pancreatitis. No les traje el artículo completo como tal porque este rendimiento diagnóstico que traigo acá de sensibilidad del 94% y especificidad del 35% es desde el escenario de la ecografía descriptiva hecha por radiólogo al comparar con la ultrasonografía endoscópica. A la fecha, rendimiento diagnóstico de la ecografía a la cabecera del paciente hecha por personal no radiólogo no encontré, pues como en la búsqueda de la literatura, sin embargo, pues queda ahí la duda si se podrían hacer estudios como posteriores para mirar nosotros desde el escenario de urgencias qué tan buena visualización de estos hallazgos tenemos. La segunda, tercera y quinta ventana van a ser entonces hipocondrio derecho y flancos, donde vamos a ir a buscar en hipocondrio derecho patología biliar, como podemos ver aquí, un agrandamiento de la vesícula con unas estructuras que generan sombra acústica que nos hablan de cálculos, o en los flancos hidronefrosis como un hallazgo indirecto que sugiere ureopatía obstructiva. En esta oportunidad y para esta reunión no voy a hacer énfasis en estas patologías porque han sido motivo de revisiones previas, entonces invito a que quien esté interesado a aprender un poco más de ecografía de patología biliar y de ureopatía obstructiva, visite el canal de Teleeducación en YouTube, que ahí están las charlas al respecto. Y vamos a pasar a la cuarta ventana, que es una de las que más información nos da, sobre todo para descartar. Entonces, el primer hallazgo a descartar al insonar el mesogastro va a ser la obstrucción intestinal. La obstrucción intestinal puede ser hasta el 15% de las causas por las cuales consulta al paciente con dolor abdominal al servicio de urgencias y como podemos ver en la imagen, desde la literatura se han descrito los hallazgos que sugieren que el paciente está contando con una obstrucción intestinal. El primero de ellos va a ser la dilatación de las asas intestinales, como podemos ver acá, mayor a 3 centímetros por al menos 10 centímetros. En algunas bibliografías hablan de que esa dilatación debe ser mayor a 2.5 centímetros. Algo muy importante, y es que para diferenciar que se trata realmente de una dilatación de intestino delgado, se ha descrito también desde la ecografía el signo de la tecla de piano, que es la presencia de las válvulas conniventes del intestino delgado, que es como vemos acá, como si fuera un teclado de piano. Adicionalmente, usted puede ver múltiples niveles hidroaéreos con un engrosamiento de la pared mayor a 3 milímetros. ¿Cuál es la dificultad que podríamos encontrar al tratar de medir la pared intestinal como tal? Es la presencia de aire que nos haga como un artefacto o no permita que usted cuantifique totalmente cuál es la pared del intestino como tal. Para esto se sugiere, entonces, es como uno de los tips al insonar el abdomen, es hacer una ligera presión desde medial a distal o hacia los flancos con el transductor para ir desplazando el aire y favorecer que el aire no haga pues como artefacto y se detalle mucho mejor la estructura anatómica como tal. Y adicionalmente, y como les voy a mostrar en el artículo observacional que sigue a continuación, uno de los hallazgos que mejor rendimiento diagnóstico tiene es la presencia de un patrón peristáltico anormal, que es como un patrón entre comillas de ida y vuelta, que como pueden ver acá, el intestino tiene un movimiento inicialmente en el cual va hacia un flujo anterógrado el contenido intestinal, pero posteriormente por la misma obstrucción se va a devolver. Este hallazgo de un patrón peristáltico anormal o de ida y vuelta, entre comillas, así se describe en la literatura, tiene un muy buen rendimiento diagnóstico. Les traigo estas imágenes que me las compartió el doctor Juan Manuel Robledo, que son de su autoría,
imágenes pues que él ha tomado como en su práctica clínica con pacientes que han tenido el motivo de consulta del dolor abdominal. La primera imagen, y se detalla aún más lo que les estaba diciendo, quería hacer énfasis del patrón peristáltico anormal, como hay un reflujo o un retorno del contenido intestinal, la aplicatura o algo así sugestivo como de una torsión en la cual se juntan las dos asas intestinales y dilatación de las asas intestinales mayores a 2.5 centímetros. Desde la evidencia sí se ha tratado de objetivizar qué tan buen rendimiento diagnóstico tenemos los urgentólogos para establecer el diagnóstico apoyado por el POCUS de obstrucción intestinal. Encontré este estudio observacional prospectivo que tiene un número, bueno, digamos, considerable de pacientes, de 125, y quienes insonaban a los pacientes, que eran entre fellow, residentes y el comparador, era un urgentólogo senior. Se le pedía al médico tratante o quien había ingresado al servicio de urgencias al paciente que estratificara según su gestalt o su percepción clínica qué tanto riesgo tenía ese paciente de tener una obstrucción intestinal. Si era un riesgo cero, muy bajo, bajo o intermedio alto. Ellos establecían el diagnóstico de obstrucción intestinal al evidenciar asas intestinales mayores a 25 milímetros y si tenía un patrón peristáltico anormal, buscando cuantificar qué tan buena precisión diagnóstica se tiene y el tiempo que se tarda al requerir esta imagen versus radiografía o tomografía, que era el comparador o el gold estándar. Como les puedo mostrar en esta gráfica, indiscutiblemente, y como lo hemos descrito en otras ventanas como pulmón, corazón, una de las principales ventajas de la ecografía de la cabecera del paciente va a ser acortar tiempos. En esta gráfica se ve cómo los pacientes desde que ingresan el promedio de tiempo al demorarse en la insonación es de 11 minutos, mientras que si usted se pone a esperar la tomografía del paciente para estratificar el riesgo, entre comillas, para determinar algún otro tipo de conducta adicional, se puede demorar hasta, y así fue en este estudio, 3 horas y 42 minutos en obtener una imagen que apoyara la sospecha diagnóstica. Y ya desde el punto de vista del rendimiento diagnóstico, en términos generales tuvo una sensibilidad y especificidad del 87.5 y 75.3% respectivamente, y cuando se estratifica según el riesgo, pues el rendimiento diagnóstico se mantiene, sobre todo con muy buena sensibilidad. Hago la salvedad también, ellos no establecieron una medida de asociación, pero el líquido libre interluminal, y es decir, ver líquido libre entre las asas intestinales, lo presentaron el 61.3% de los pacientes que tuvieron diagnóstico de obstrucción intestinal. Entonces digamos que este es otro hallazgo que nos suma en la probabilidad diagnóstica al mirar con el ecógrafo, y el to and fro, que es el patrón peristáltico anormal que les mostré en las imágenes previas, se comportó con un OR de 7.11 estadísticamente significativo a favor del diagnóstico de obstrucción intestinal. Entonces, como podemos ver, son hallazgos que no son difíciles de identificar a la ecografía o a la evaluación del paciente y apoyan muchísimo la sospecha diagnóstica. Siguiendo como en el continuum de una obstrucción intestinal, isquemia intestinal y finalmente la perforación, con el ecógrafo también podemos evidenciar si el paciente tiene neumoperitoneo o no, que el 85 al 90% de los neumoperitoneos son secundarios a perforación de víscera hueca. Como les dije al principio, y puse acá este transductor para que no se me olvidara mencionarles que este es uno de los escenarios que se salen como de la premisa de que la cavidad abdominal se evalúa con el transductor convexo o sectorial, y como lo que queremos ver es aire en cavidad abdominal, en cavidad peritoneal, aire libre, y queremos detallar sobre todo debajo de la fascia, vamos a utilizar el transductor lineal. Empezando entonces con el paciente en supino, con el transductor lineal, lo que vamos a pretender ver es algo muy similar a lo que vemos en el pulmón normal, el artefacto de reverberación por la reproducción de la onda del peritoneo hacia el aire que vamos a ver en la cavidad abdominal. ¿Cuál es el problema? Que las asas intestinales normales que tengan aire también me pueden generar este artefacto de reverberación o de líneas A. Es por eso que si yo no estoy muy seguro si lo que estoy viendo es un artefacto dado por aire intraluminal o por aire
intraperitoneal, lo ideal es poner al paciente en decúbito lateral izquierdo e irme para una zona del abdomen donde normalmente no hay asas intestinales que me puedan generar confusión y va a ser el hipocondrio derecho. Si yo voy a ver estas líneas A o este patrón de reverberación anterior al hígado, eso es totalmente anormal y me habla de aire libre en la cavidad peritoneal. Asimismo, se ha descrito también la presencia de burbujas en líquido libre, y es que ese es un paciente que, supongamos, tuvo una perforación gástrica, tiene gran contenido de líquido intraabdominal y veo estos puntos hiperecoicos que sugieren aire. Probablemente ese paciente tiene una perforación de la víscera hueca, y también se ha descrito, y eso lo encontré pues en esta referencia, me llamó mucho la atención, y ha sido como extrapolado de los hallazgos en pulmón del neumotórax. En neumoperitoneo también podríamos hablar de un punto pulmonar, pero acá se habla de un punto intestinal. Y es que vamos a ver normalmente algo de sliding, el sliding del contacto del peritoneo parietal con el visceral no es tan evidente como lo vemos en las pleuras, pero sí se describe algo de sliding. Y cuando ese sliding se interrumpe por la presencia de aire, se va a manifestar el punto intestinal o el gut point, que va a ser la diferencia entre el paciente que tiene un sliding normal y acá viene pues cualquier tipo de contenido o asa intestinal, e inmediatamente se interrumpe la imagen normal y el sliding por el aire intraperitoneal, generando el artefacto de reverberación o de líneas A. El rendimiento diagnóstico del neumoperitoneo, solamente encontré esta publicación que es realmente viejita, de 2015, fue un estudio de casos y controles con muy poquitos pacientes, 11 casos y 11 controles. Los 11 casos eran pacientes con ya diagnóstico confirmado de neumoperitoneo versus los controles que eran pacientes con otras causas de dolor abdominal confirmadas por tomografía. Ellos hacían el diagnóstico basados en el reforzamiento del peritoneo, que es que esa línea peritoneal se vea con mucha mayor ecogenicidad, y el artefacto de reverberación para evaluar la precisión diagnóstica y cuál era el protocolo ideal, porque ellos compararon también qué se veía mejor, el convexo o el lineal, y cuántos puntos abdominales había que insonar. Quiero resaltar acá en cuanto al rendimiento diagnóstico que tanto el transductor convexo como el lineal mostraron muy buena sensibilidad y especificidad del 95.5 con una especificidad del 81.8%, y más allá de compararlo con la tomografía, en muchos centros asistenciales la radiografía se prefiere como la primera imagen en el paciente con sospecha de neumoperitoneo, y vemos como la diferencia en los pacientes que fueron llevados a radiografía en cuanto a sensibilidad, pues sí es una diferencia significativa, un 95.5% versus un 72%. Y teniendo en cuenta el acortamiento del tiempo que genera, pues vale la pena considerar empezar a utilizar la ecografía como la primera herramienta de tamización, entre comillas. Yendo entonces ya hacia los cuadrantes inferiores del abdomen, hacia hipogastro y fosa izquierda, no voy a hablar de estructuras pélvicas, también fue motivo de una revisión previa el POCUS en urgencias ginecobstétricas. Hablando de patología gastrointestinal como tal, vamos a hablar de diverticulitis aguda. La diverticulitis aguda se presenta también hasta en una cuarta parte de los pacientes que tienen enfermedad diverticular, y los hallazgos ultrasonográficos descritos que apoyan la sospecha diagnóstica va a ser entonces la evidencia de una saculación o un saquito que surge a partir de la pared intestinal, un intestino engrosado 4 a 5 milímetros, la grasa circundante inflamada, que en tomografía hablaríamos de estriación de la grasa. Acá se habla de aumento de la cogenicidad de la grasa circundante a la pared intestinal, la ausencia total de peristaltismo, y que cuando usted comprima la estructura intestinal como tal con el transductor, no comprima. Adicionalmente, se pueden ver casos ya de diverticulitis complicada con colecciones o abscesos en la pared o pericólicas, y en un paciente que ya tenga peritonitis por perforación de un divertículo, pues usted puede llegar a encontrar hasta líquido libre en el espacio hepatorrenal. También se ha tratado de establecer el rendimiento diagnóstico del POCUS, en este caso hecho no solamente por urgentólogos, sino por internistas y cirujanos también. Este es un estudio observacional prospectivo multicéntrico con 393 pacientes,
que iban todos o sea, ya cuando se incluían en el estudio, se tenía muy claro que ese paciente iba a ir para tomografía. Tenía clínica sugestiva de diverticulitis aguda y antes de llevarlo a la tomografía se le hacía la ecografía pues a la cabecera de la cama. Se trataba de establecer el diagnóstico tanto de diverticulitis aguda como de sus complicaciones. Se definió, o los autores quisieron definir diverticulitis basado en la presencia de saculación intestinal, la sonopalpación, que es el dolor a la compresión, el engrosamiento de la pared intestinal, la inflamación de la grasa pericólica, alguna colección de fluido anecoico circundante a la pared intestinal, la presencia de puntos hiperecoicos que sugieren aire, como les mostré previamente cuando estábamos hablando de neumoperitoneo, y las complicaciones que podrían ser peritonitis o gran cantidad de líquido libre abdominal, absceso u obstrucción intestinal, para evaluar el rendimiento diagnóstico comparado a la tomografía. Asombrosamente tuvo muy buena sensibilidad y sobre todo en los pacientes con diverticulitis aguda pura, o sea, sin complicaciones tipo absceso o peritonitis, y ellos quisieron estratificar cuáles eran los hallazgos o de manera aislada cuáles fueron cada uno de los hallazgos ultrasonográficos que puntuaron más o que favorecieron más en cuanto al rendimiento diagnóstico. Para resaltar está el engrosamiento de la pared intestinal, que como vimos no es muy difícil de obtener en la imagen como tal, y la sonopalpación, que es que el dolor o la molestia del paciente se reproduzca a la compresión con el transductor, que tiene una sensibilidad del 78%. En la fosa ilíaca derecha, y esta ya es la séptima ventana del protocolo del signo del dólar, está el diagnóstico de apendicitis aguda. La bibliografía del diagnóstico de apendicitis aguda por ecografía y no solamente descriptiva y POCUS tiene mucho mayor sedimento en la población pediátrica, sin embargo en la población adulta también se ha empezado a producir un poco más de literatura y a tomar, digamos, un poco más de difusión. Problemas de la apendicitis es tratar de ubicar la estructura anatómica como tal, que sabemos que puede tener muchas variaciones de localización. Se describen entonces desde la literatura ciertos tips para buscar el apéndice. Uno de ellos es empezar primero con el transductor convexo y el transductor lineal dejarlo posteriormente para cuando usted vaya a detallar bien la estructura. Sin embargo, considero yo, no es una camisa de fuerza cuál es el transductor a utilizar, porque depende también de la constitución o el hábito corporal del paciente. Se recomienda entonces identificar el intestino grueso desde la flexura hepática y empezar a descender por todo el marco cólico derecho hasta encontrar el ciego y ahí empezar a buscar la apéndice. Otra sugerencia que también se describe en la literatura es iniciar por el modo Doppler, localizar los vasos ilíacos y en la porción ya más pélvica de los vasos ilíacos anterior se debe localizar la apéndice. Normalmente un apéndice sana no se debe ver por ultrasonografía. ¿Cuáles han sido los hallazgos que se han ligado al diagnóstico entonces de apendicitis aguda? Evidenciar una estructura tubular ciega en un corte transverso, un diámetro mayor a 6 milímetros que no comprima y que se asocie a la presencia de un apendicolito, que es uno de los hallazgos más específicos pero menos sensibles. Al igual que les mostré en enfermedad diverticular, el aumento de la cogenicidad periapendicular habla de inflamación grasa con una sensibilidad de un 86 y una especificidad del 97%, y que el dolor se reproduzca, al igual que en la enfermedad diverticular, descrito como sonopalpación, es uno de los hallazgos más sensibles, no tan específicos, pero tiene una sensibilidad de hasta el 86%. Les traigo también entonces estas imágenes que son propiedad del profe Juan Manuel, pero que permiten pues mostrarles también que se ha descrito así como en enfermedad diverticular, en apendicitis, el signo del target o de la diana, y es cuando hacemos el corte transverso del apéndice, una medición, como les mencioné, mayor a 6 milímetros, que en este caso, por ejemplo, fue 7.2 milímetros, ayuda o soporta el diagnóstico de apendicitis con buena especificidad y sensibilidad. Obviamente no se compara con el gol estándar, que a la fecha va a ser la tomografía por encima del 96%, pero en un paciente con una probabilidad clínica alta,
evidenciar estos hallazgos en conjunto al manejo, pues, o en conjunto al grupo de cirugía, podría soportar el decir, vamos a saltar una tomografía, ya tenemos una sospecha diagnóstica muy clara y se va a hacer el manejo de una vez. El rendimiento diagnóstico también se ha evaluado en población adulta. Este es un estudio observacional prospectivo del año pasado en 256 pacientes que tuvo una incidencia de apendicitis de un 28.1% y se incluían los pacientes antes de hacerle la imagen diagnóstica y lo clasificaron en 4 categorías. Como les mencionaba, lo normal es si un paciente no tiene apendicitis, no se debe ver el apéndice, un apéndice sana. Clasificaban también como normal pacientes que les alcanzaban a ver el apéndice, pero no tenía pues como estos criterios patológicos como tal, el paciente que tenía hallazgos sugestivos de apendicitis, que son los que les mencioné previamente, o los pocos indeterminados, que eran como hallazgos raros, fluido periapendicular, pero que no cumplía del todo los hallazgos diagnósticos para establecer el rendimiento diagnóstico. Aquí quiero hacer salvedad y es que si bien tuvo una sensibilidad buena del 85%, quiero que vean cómo en los pacientes que tienen índice de masa corporal mayor o igual a 30, la sensibilidad cae de manera significativa, tan bajita como un 77%, con muy mala especificidad. Entonces digamos que uno también podría considerar en pacientes con índice de masa corporal alto, pues sabemos las limitaciones para la adquisición de la imagen, el rendimiento del POCUS no va a ser tan bueno, entonces son pacientes que uno podría considerar de entrada preferir otra imagen diagnóstica. Y para terminar, le quise añadir entonces una octava ventana al protocolo de insolación del signo del dólar, porque encontré esta publicación que realmente me pareció muy interesante, y es la estratificación del riesgo en el paciente que consulta por una saculación en la pared abdominal, es decir, una hernia. Lo primero es establecer el diagnóstico de hernia y lo segundo es estratificar qué tan rápido necesita ese paciente un manejo quirúrgico. Entonces, cuando se identifica la protrusión en la pared abdominal o un saco herniario, lo principal es determinar si el contenido de la hernia es contenido grasa o una asa intestinal como tal. ¿Cuál va a ser la principal diferencia? La ecogenicidad que se vea en ese saco herniario. Si en ese saco herniario únicamente vemos tejido homogéneo, hiperecogénico, lo que hay ahí es simplemente grasa. Pero si lo que vemos ahí es una ecogenicidad mixta, como se ve acá, acá se ve anecoico, por acá hiperecoico, probablemente se trate de un asa intestinal con acá líquido libre y lo que tenemos que determinar es qué tan urgente es el manejo quirúrgico de esa hernia. Es decir, si es simplemente una hernia que no reduce, si reduce o que no reduce, es decir, que está encarcerada, o si ya tiene sufrimiento de la perfusión, es decir, que está estrangulada. Entonces, uno de los tips es poner el modo Doppler para identificar los vasos epigástricos inferiores, que esa va a ser la referencia anatómica para identificar el anillo inguinal y que realmente se trata de una hernia inguinal. Posteriormente, vamos a poner el modo Doppler entonces, como vemos acá, para identificar qué tan buena perfusión de la pared intestinal tiene como tal y si el paciente pues ya tiene sufrimiento del asa intestinal como tal. No hay rendimiento diagnóstico desde el POCUS. Esta sensibilidad y especificidad que les traigo acá del 86 y el 77% es de ecografía descriptiva hecha por radiólogos. No encontré desde la literatura aún reportes del rendimiento diagnóstico que podría tener el personal no radiólogo para establecer el diagnóstico de una hernia estrangulada, por ejemplo. Pero sí es una ayuda o digamos una guía muy útil para nosotros desde el servicio de urgencias identificar dónde está el defecto para hacer una reducción o intentar una reducción manual guiada por ecografía, que también está sustentado desde la literatura, y es identificar por acá realmente cuál es el sitio puntual por el cual está protruyendo el contenido de la hernia, ya sea grasa o una asa intestinal, y favorecer identificar muy bien el defecto y por ahí empezar a introducir y poder decir con certeza si realmente el asa intestinal o el contenido del saco herniario reduce o no. Bueno, luego de haber hecho pues como esta revisión de las patologías gastrointestinales y el uso de la ultrasonografía, creo que indiscutiblemente no lo tenemos tan metido como en la rutina o en el abordaje de los pacientes que consultan por dolor abdominal o que sospechamos una patología gastrointestinal, pero indiscutiblemente tienen un buen rendimiento en las cuales está demostrado, nos ayudan a soportar la sospecha diagnóstica y hacer, digamos, una estrategia de
estratificación del riesgo, para saber qué paciente necesita de manera mucho más temprana una tomografía, la voy a mandar emergente o voy a esperar la creatinina para hacerla contrastada, y me acorta también tiempo a toma de decisiones y concepto de tratantes. Es decir, considero yo, después de ver estas imágenes, si usted considera que tuvo una buena adquisición y vio unos hallazgos sugestivos de apendicitis en un paciente que tiene una sospecha o una probabilidad clínica alta, considerar el llamado temprano al grupo quirúrgico y tomar la decisión de hacer un abordaje quirúrgico o resolutivo de una vez, o la necesidad de ayudas diagnósticas adicionales. Eso era todo lo que les traía. Muchas gracias. Abro espacio entonces a la discusión. Ana, muchísimas gracias por la charla. Creo que se hizo como una revisión de todo lo relevante que nosotros podríamos hacer a la calle al paciente. Yo creo que el mensaje importante que vos mencionaste es entender de que nosotros tenemos interiorizadas que la ecografía, al menos abdominal, tiene su valor en la parte patobiliar y no hay discusión ahí. Pero yo creo que nos dice ese acercamiento a entender de que hay otras patologías en el abdomen que nosotros podemos aumentar nuestro índice de sospecha. Ten en cuenta claramente las limitaciones desde el punto de vista técnico, porque a veces son informaciones que son difíciles de hacer y que posiblemente su rendimiento diagnóstico no sea tan bueno, pero volvemos a lo mismo. Yo creo que el objetivo de este caso específico de urgencias gastrointestinales, de patologías abdominales diferentes a la hepatobiliar, es llenarnos de motivos para decir, este paciente posiblemente esté cursando con X cosa, que nos aumente más la sospecha, posiblemente no lleguemos al diagnóstico de entrada con una primera insonorización que hagamos nosotros, pero si nos llenas de criterios para decir, posiblemente hagamos esto o no hagamos esto, y empezar como a entrenarnos, porque yo creo que de todas las veces que nosotros vamos haciendo el abdominal, rara vez lo insonamos. Entonces creo que también tiene un valor el hecho de saber que esto existe, hay formas de hacerlo y no entrar con una actitud negativista de decir, no voy a ver nada, mami la pila tomografía, sino que nos va a servir en muchos contextos también de llenarnos de motivos y entrenar el ojo de tal manera que a futuro, cuando la tomografía no sea tan fácilmente disponible por X o Y razón, no está disponible, se ocupa con otro paciente, comenzar a tener sospechas y medidas terapéuticas tempranas para involucrar directamente el grupo interesado o interés para el paciente con su patología específica. Gracias, Ana. De acuerdo, Lisa, muchas gracias. Sigue el profe Juan Manuel Rolero. Bueno, antes que nada, Ana, muchas gracias. Yo creo que habíamos aclarado de qué íbamos a hablar y la idea era como no repetir otras cosas que se hubieran hablado, y la ecografía intestinal es una cosa que yo he venido leyendo desde hace un tiempo, digamos, con cierta reserva, y es porque la primera pregunta que uno se hace es ¿para qué le sirve la ecografía intestinal? No obstante, yo vengo haciendo, por ejemplo, todos los pacientes que tienen sospecha de obstrucción intestinal tienen su ecografía al pie de la cama. Y es porque yo ya hago el diagnóstico inmediato, mientras que la radiografía en muchas ocasiones nos pone a dudar, porque la radiografía depende de si hay un poquito o no de gas distal, si está completamente ocluido o no, cuánto tiempo lleva de evolución, etcétera. Entonces son muchas variables que la ecografía nos zanja. Cuando uno se hace esa pregunta de para qué nos sirve la ecografía intestinal a nosotros en urgencia, no nos podemos poner en el contexto en el que crecimos nosotros, que es el Hospital San Vicente, el Hospital Pablo Tobón, el Hospital Alma Mater de Antioquia, sino que todo esto nace de necesidades de urgentólogos en otros sitios del mundo donde la tomografía no es una opción y donde necesitamos, o es una opción limitada, como bien decía Luis. Entonces, no se trata de que vamos, y ahí es donde en esa discusión de que es que si nosotros hacemos ecografía vamos a reducir el uso de otras herramientas diagnósticas. Yo creo que la ecografía nos ayuda a seleccionar la herramienta diagnóstica apropiada para cada caso, aumentando la sospecha diagnóstica o llevándonos hacia una sospecha diagnóstica de una forma más precisa. El abdomen es una caja de sorpresas, todos lo sabemos. Nada menos esta semana tenía un paciente que tenía una casi clara apendicitis, y cuando le fui a hacer una eco tenía neumoperitoneo. Resultó ser un apéndice de Valentino,
y el diagnóstico fue bien dirigido. O sea, ese paciente posiblemente hubiera terminado en una tomografía y con el diagnóstico, pero en términos generales, si usted tiene un diagnóstico claro de apendicitis, no debería ir a tomografía, sino a cirugía. Y ahí posiblemente esa pequeña cirugía, ese Rocky Davis, se hubiera convertido en una cirugía mayor. Finalmente, por ejemplo, ese paciente que yo averigüé por él con el cirujano que lo atendió, resultó con una laparotomía superior, no una laparotomía completa. Entonces, creo que sí nos ayuda como a ser más precisos y sobre todo a seleccionar las ayudas diagnósticas más apropiadas. Con respecto a obstrucción intestinal, yo ya no tengo ninguna duda de que la ecografía nos ayuda mucho y ahí yo hago una salvedad. Si bien la literatura sí describe que uno podría ir desplazando el gas con la presión, por lo general el paciente tiene tanto dolor que uno no es capaz de hacer eso. Entonces mi recomendación es que la insonación del abdomen en ese momento, si el paciente lo tenemos en decúbito supino, no la hagamos en la parte alta del abdomen, sino en los flancos. Cuando tú haces esa insonación en los flancos, vas a encontrar la obstrucción principalmente del intestino grueso. Y también puedes encontrar la insonación, la obstrucción del intestino delgado. Entonces no es no insonar en el frente, sino insonar en los lados, abajito, que es donde se deposita el líquido. Con respecto a la ecografía para neumoperitoneo, a mí me parece sumamente útil. Y es el mismo principio que utilizamos en pulmón. O sea, nosotros para evaluar pulmón utilizamos un transductor de baja frecuencia. Pero aquí no estamos evaluando pulmón, estamos evaluando pleura. En este caso no estamos evaluando el intestino, sino que estamos evaluando la membrana peritoneal y la interacción de la membrana peritoneal con el gas. Si el paciente tiene neumoperitoneo, no debería haber una interacción directa entre la membrana peritoneal y el gas, sino que debería haber alguna estructura, en este caso intestino o grasa, entre la membrana peritoneal y el gas que puede estar dentro del intestino. No sé si me hago entender, o sea, es dónde comienza el gas, y eso lo demostraste con el signo del intestino, el punto intestinal, perdón. Entonces, si bien nosotros estamos acostumbrados a trabajar en sitios donde le hacemos tomografía y hacemos diagnósticos de colecistitis, apendicitis, perforaciones de neumoperitoneo, todo por tomografía, creo que es una ayuda que nos ayuda a ser más precisos, nos ayuda a seleccionar la ayuda diagnóstica que necesitamos y en algunos lugares donde no tenemos disponible la tomografía nos responde preguntas que son muy importantes para el seguimiento del paciente. Es principalmente cuál es el foco. Sabemos que cualquier cosa que se rompa en el intestino es una catástrofe y en el abdomen es una catástrofe. Hoy en día, y en WinFocus se habló mucho de eso en el congreso del año pasado de WinFocus, y es que la ecografía intestinal hace parte de las nuevas fronteras a explorar por parte del personal de urgencias y cuidado intensivo. Por lo mismo, o sea, no siempre podemos llevar al paciente al tomógrafo. Creo que queda como clara la idea de por qué creo yo que esto es importante, pero ahí sí, como decía una estudiante mía alguna vez, cada quien. Profe, muchas gracias por la asesoría y la participación. Creo que sí, creo un mensaje como grande es no subestimarla, porque creo que, digamos, desde la residencia no muchos somos, pues subestimamos los hallazgos que podemos llegar a encontrar. Entonces, esta es también como una invitación a volverlo algo más adjunto al examen del paciente que llega consultando por uno de estos motivos. Sigue el profe Juan Arango. Muchas gracias por la charla, doctora Ana. Yo viéndola, escuchándola y al profesor Juan Manuel, pues me siento muy contento, pero confieso que me siento algo preocupado porque ¿cuál es el límite? Es decir, el médico que estamos formando y los médicos como nos vamos entrenando, ¿cuál es el límite de dependencia del ultrasonido? Es decir, si en este momento le quitamos la tomografía a los cirujanos, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? Yo no me los imagino. De verdad que no me los imagino. Y recuerdo cuando los cirujanos viejos pasaban rondas ya en el hospital Alma Mater, en donde pellizcaban a los
que fueron alguna vez alumnos de que retomaran la clínica, ¿sí? Entonces yo creo que ahora, en este momento, nosotros debemos empezar como a equilibrar la manera clínica y la manera del ultrasonido. Indudablemente el ultrasonido, como lo dijo el doctor Juan Manuel, es una enorme ayuda, pero no nos convirtamos en ecógrafo dependientes, porque esa no es la idea. Repito que me siento como muy tranquilo, muy contento de ver ustedes cómo han crecido con el ultrasonido, pero no descuiden la clínica. Ahora, con relación a las imágenes que tú mostraste en esta charla, confieso que tenían un parecido, eran ecógrafos que tenían híbridos como tomógrafos, porque las imágenes eran absolutamente diferentes a las que nosotros logramos obtener en nuestro servicio. Entonces, yo pienso que sí nos falta entonces un ecógrafo con una calidad que nos permita ser más exactos en el diagnóstico. Ya, yo creo que es eso. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias, profe. Sí, de acuerdo. E igual, pues como lo muestra el rendimiento diagnóstico, realmente sirve es para que la ecografía sea un adjunto al examen físico, ¿cierto? No como una interpretación totalmente dependiente, sino que sume en su probabilidad diagnóstica, obviamente pues favorezca como la interacción con las demás especialidades. No sé, el profe Juan Manuel aparece con la mano levantada, no sé si va a volver a participar o se quedó levantada de la participación anterior. No, yo quería comentar algo con respecto a lo que dijo el profe, y él tiene pues toda la razón. Lo que pasa es que uno no puede predecir quién va a utilizar una herramienta y cómo. Nosotros, o creo que nosotros damos los elementos o buscamos los elementos necesarios para usarla para las necesidades de cada quien. Y lo que tratamos de hacer, por ejemplo, nosotros en el programa es siempre enfatizar esa importancia de evaluar el paciente con la ecografía en un contexto clínico y nunca olvidar que hay unos signos que nos deben llevar hacia allá. Pero pues es muy difícil uno controlar eso, y sobre todo con una explosión como la que se está viendo ahorita de ecografía, que pues básicamente hay un estudiante de medicina que tiene un ecógrafo portátil y no sé, pues es probable que conozca lo mínimo de eso. Entonces, nuestro trabajo y nuestra labor también como docentes es enseñar eso que está diciendo el profe Juan, y es que siempre debe ser en un contexto clínico. Con respecto a la calidad de las imágenes, profe, es verdad que hay una diferencia grande entre las imágenes que nosotros logramos con nuestros ecógrafos portátiles y los ecógrafos que a veces tienen los departamentos de radio. Pero yo me he dado cuenta por las imágenes que mandó Ana, las que yo le pasé a Ana, esas imágenes fueron logradas, unas con un ecógrafo con un ecógrafo General Electric portátil muy viejo, la de la apendicitis, y la otra, la de la obstrucción intestinal, fue con el ecógrafo Mindray Z6 que había en SAI. Y así. Entonces uno sí ve que hay una diferencia en la calidad, pero yo creo que esa diferencia se logra como zanjar hasta cierto punto con la formación y con el entrenamiento. O sea que lo que nos falta a lo mejor es aprender a manejar el ecógrafo. Si interpreto yo como ese comentario, a lo mejor de que nos quedamos con el mismo pantallazo que el anterior urgentólogo realizó, porque realmente no todos movemos botones, ¿sí? Porque sabemos de muchos botones que si sirven no los conocemos, y si no sirven tampoco los conocemos. Sí, profe. De hecho, eso es una de las cosas que hemos estado tratando de enfatizar en la formación de todo el personal, y es aprovechar todas las posibilidades del ecógrafo. El ecógrafo tiene una gran cantidad de cosas que uno puede hacer para optimizar la imagen, y nosotros no estamos acostumbrados a hacerlo porque nos acostumbramos a un ecógrafo que venía con una imagen fija y lo utilizamos. Entonces yo sí creo que lo podemos mejorar desde el punto de vista técnico de la mano
y desde el punto de vista técnico del aparato. Entonces, pues creo que la invitación es también como a explorar esas posibilidades. Muchas gracias, profe Juan Arango y Juan Manuel, por la participación. ¿De pronto alguien más desea hacer algún comentario, pregunta? No veo más manitos levantadas. Entonces, bueno, Julián. ¿Puedo hablar? Aparece. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, Juli, ¿cómo Sí, estás? Adelante. Ana, muchas gracias por la charla, me pareció una charla muy, muy interesante. Pues la verdad, yo creo que dentro de lo que se ha venido hablando tanto con los profes es muy cierto. Creo que en parte de lo que los estudios que mostraste, tanto con la razón de verosimilitud, que normalmente llegaste y presentaste, por lo menos apuntan que en un contexto adecuado se pueden llegar y por lo menos tener una adecuada correlación con respecto a la clínica. Yo te quería hacer una pregunta y es si de pronto dentro del pensum o de pronto dentro de lo que averiguaste, ¿cuánto sería aproximadamente el mínimo de procedimientos que se tendrán que realizar con el profesor acompañándolo a uno para tener una curva adecuada para este procedimiento? Y realmente es eso, Ana, y muchas gracias. Gracias, Juli, por la pregunta. Depende de la patología a buscar. La ASEP tiene como en sus lineamientos de la curva de insonaciones para usted alcanzar pues como una buena capacidad de identificación de los hallazgos patológicos. En cuanto a los órganos intraabdominales diferente a la patología biliar y la hidronefrosis, no encontré pues como un número preciso. Pero por ejemplo en los estudios que mostré, que eran estudios observacionales, para el diagnóstico, por ejemplo, de enfermedad diverticular, tenían que tener al menos 150 evaluaciones o insonaciones de ecografía transabdominal. Pero, por ejemplo, para apendicitis, que como vimos los hallazgos no eran muy difíciles de identificar, simplemente les daban un entrenamiento de 1 o 2 horas antes, previo al inicio del estudio y ya. Entonces, digamos que desde la literatura no encontré que haya, digamos, un número preciso de cuántas veces tienes que haber visto una obstrucción, cuántas veces un apéndice o una enfermedad diverticular para usted decir que tiene una buena curva de aprendizaje y que puede identificar los hallazgos. No sé si de pronto el profe Juan Manuel Robledo lo ha leído en algún momento. Sí, mira, Ana, con respecto a eso, entonces lo que pasa es que existen dos tipos de personas. Los que son naive, por decirlo así, son personas que nunca han utilizado un ecógrafo y personas que tienen una formación básica en ecografía. Y obviamente el tiempo de exposición y la necesidad de imágenes va a ser mucho menor en aquellas personas que tienen ya una exposición a la ecografía. Cuando salió este artículo de diverticulitis en el 2021, que a mí me pareció muy interesante, incluso yo pensaba traerlo en alguno de los clubes de revista, me inquietó mucho porque obviamente hubo muchas críticas con respecto a quién era el personal que estaba haciendo y cuál era la verdadera utilidad. Y estoy completamente de acuerdo en que probablemente si yo estoy ante la sospecha de una diverticulitis, no sea, la mejor opción no sea insonar al paciente, sino hacer una tomografía. La insonación, ¿qué me puede decir? Me puede decir que efectivamente estoy ante una alta probabilidad de una diverticulitis, necesito saber si se complicó o no se complicó, iniciar tratamiento incluso antes de hacer la tomografía. Y para esto, entonces, escogen gente y si tú ves en la mayoría de los estudios de curvas de aprendizaje, ellos se tiene que determinar si es personal pregraduado, posgraduado, PGY1, PGY2, PGY3, y esto reduce radicalmente la curva de aprendizaje necesaria. La razón entonces, o esta es la razón por la cual nosotros lo que queremos hacer con la formación de ustedes y con la formación de todo el personal es hacer una formación básica que siente unos fundamentos sólidos y que este tipo de curvas de aprendizaje se reduzcan radicalmente. Es la razón por la cual los ecocardiografistas tienen una curva de aprendizaje para personal no cardiólogo y los urgentólogos tienen una curva de aprendizaje diferente, es porque durante toda su formación en los Estados Unidos, en todos los programas de residencia, están obligados a ver todo lo de ecografía. Si nosotros tenemos unas bases sólidas, si sentamos unas bases sólidas en el entendimiento del aparato,
créanme que esos 150 estudios probablemente sean exagerados. Y obviamente hay algunos, en los estudios de apendicitis son personal que ya tiene entrenamiento con ecografía. Cuando hablamos de estudios de procedimientos como por ejemplo bloqueos, casi siempre es personal que ya tiene claros, o sea, tiene unas bases sólidas en ecografía. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es sentar esas bases sólidas y eso es lo que pretendemos hacer para poder lograr todo eso. Si vamos a llegar de la nada a tratar de hacer insonación intestinal, créanme que vamos a necesitar mucho más de 150 estudios. Y además, pues esos 150 estudios en la práctica clínica, créanme que eso tampoco es excesivo. Pues uno en algún momento logra esos 150 estudios, pero vuelvo y digo, yo creo que también depende de qué tan sólidas sean las bases que tengamos en ecografía. Bueno, no veo más manitos levantadas, entonces muchas gracias a todos por la asistencia y los esperamos en la próxima reunión.